Bien, estamos iniciando esta segunda sesión y vamos a dar unos segundos para que vayan ingresando los estudiantes a la segunda sesión y nos encontramos posicionados en cómputo de tercer grado, parte 2. Vamos a dar unos segundos para que ingrese para continuar con la clase. Bien, ya estamos todos los que estamos y somos los que estamos, como siempre digo yo. Ya estamos iniciando pues esta segunda sesión. Me encanta que estén activos y ahora vamos a llenar el límite inferior y el límite superior, porque voy a hacer una pregunta interesante. ¿Por qué se le llama tabla de distribución de frecuencia? ¿Por qué? A ver, ¿quién me la responde? A ver quién es el voluntario que me va a responder. ¿Qué es? ¿Por qué se le llama una tabla de distribución de frecuencia? Vamos a ver quién me responde. Muy bien, porque si aplican, muy bien, cuatro frecuencias, muy bien, muy bien. Y es que, eh, y es que nosotros cuando vamos a llenar la tabla de distribución de frecuencia, pues nosotros eh, nosotros eh, tomar en consideración que se llama tabla de distribución de frecuencia porque se trabajan cuatro frecuencias: la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, muy bien, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Muy bien. Entonces,
Un momentito, tengo aquí a Daniel ingresando. Daniel, no te voy a considerar la asistencia porque estás entrando a la segunda sesión. De hecho, no debía haberte dejado entrar porque recuerda, y eso siempre lo digo en todas las clases, Daniel, es la segunda vez que me lo estás haciendo, que si no entras a la primera, a la segunda no se entra. Lo estoy haciendo por consideración, pero recuerda que no lo voy a permitir más. Es una cuestión de responsabilidad y puntualidad. Todos los estudiantes asisten de manera puntual. Entonces, solamente porque es un tema que no sé, tendrás que ponerte al día, porque de hecho, Daniel, tienes actividades que no has entregado y el ciclo termina el 24 de septiembre. Cada semana se entrega actividades de apunte o actividades domiciliarias. Si no las entregas en el día que corresponde, pues no se reciben después. Es decir, las clases las iniciamos el 16 de agosto y debiste haber entregado, un momentico, aquí lo voy a hacer. La iniciamos el 20, la primera clase de cómputo fue el viernes 20, es decir, que el 27 debieron todos los estudiantes haber entregado los apuntes de la clase del 20. Apuntes y actividades que se hayan asignado. La clase del 27 se entregan apuntes o actividades domiciliarias el día 3 de septiembre. La clase del 3 de septiembre se debe haber entregado, se debe entregar hoy. No es que me van a entregar la del 20, la voy a entregar el 10 o la voy a entregar mañana. No, ya no. Cada clase, las actividades no son acumulativas. Clase que se ve, clase que se evalúa. Si no entregaste la clase del 20, ni la del 27, ni la del 3, bueno, la del 3 tienes oportunidad de entregarla hoy. Si no entregaste estas dos primeras, pues ya no las entregues porque no son tomadas a consideración. Eso lo hablé yo en la primera clase, fui muy estricta. Entonces, eh, de verdad que lo digo de manera general porque en todos los cursos siempre digo las mismas normativas. Clase vista, clase que se da y de última hora los estudiantes van a entregar sus actividades cuando ya es tarde. Ya no las recibo. Entonces, tienes que ponerte, como digo yo, pilas, o sea, las baterías, porque hoy recibo los apuntes del día 3, o sea, del viernes pasado. No voy a recibir los de anteriores porque ya se fueron evaluadas. O sea, ya yo coloqué en la casilla los que entregaron y los que no entregaron les coloqué 5. O sea, 5, bueno, ni 5, 0. Entonces, pendiente con esto porque no voy a recibir ya. Entonces, la clase del viernes pasado tienes para entregarla hoy hasta la medianoche. A mi WhatsApp o a mi correo profesoraseba@gmail.com que lo di en la primera sesión. Recuerda nuevamente, Daniel, nuevamente te lo voy a repetir. Si no entras a la primera clase, no entras a la segunda. Te la dejé entrar hoy por consideración. Pero recuerda siempre esto, que si el próximo viernes me pides acceso a una segunda clase y no te lo doy, pues ya yo he notificado a la institución quienes han ingresado a la primera sesión. Entonces, trata de no volver a hacerlo, Daniel, por favor. No quiero verme en la pena de no darte el acceso. Y estamos en lo que es la clase de la tabla de distribución de frecuencia, donde no voy a volver a repetir las formulaciones porque se ha de suponer que esta es la clase de repaso. Tienes que ponerte al día porque este ejercicio va para el examen final y es uno de los temas que más pregunto en la clase, en los exámenes, la tabla de distribución de frecuencia. Entonces, a partir de los datos principales, pues nosotros llenamos lo que es la tabla de distribución de frecuencia. Ahora, ya en la primera sesión, pues me respondió el otro estudiante, que debe ser que tiene algún problema de conexión por la cual no ha solicitado el acceso a esta segunda sesión. Vamos a darle su tiempo a él también. En esta tabla, pues, nosotros vamos a trabajar frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, un momentico, por aquí las tengo, frecuencia absoluta,
frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. ¿Cuál de estas frecuencias es la más complicada de llenar y puede generar una matriz que podemos bloquear la página? Pues fácil, es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es más delicada de llenar y si la tecleas mal, la bloqueas, porque estamos generando una matriz. Entonces, pregunta de examen, ¿cuál es la frecuencia que genera una matriz? La frecuencia absoluta. Entonces, ahora procedemos al llenado de nuestra tabla de distribución de frecuencia. Y empezamos. Aquí tenemos unos cuadritos amarillos y en estos cuadros amarillos van datos importantes que nos van a indicar si lo que estamos haciendo al momento está bien. En el primero, del límite inferior, el límite inferior debe comenzar con 1. El límite superior no nos interesa con qué número comience. Nos interesa es que debe finalizar con el máximo de los datos. El límite inferior, vuelvo a repetir, inicia con el dato mínimo. Y el límite superior debe terminar con el máximo de los datos. ¿Qué pasa? Podemos tener aquí perfecto que el límite inferior comienza en 1. Comienza, perdón, con el dato mínimo, perdón, con el mínimo, no con 1. Muy bien, no hay problema. El problema es que si termina vamos a suponer que el dato máximo sea 20 y aquí termina en 18, pues está malo. Debe terminar con el máximo de los datos. ¿Cuál es el máximo de los datos? Bueno, lo repetí en la clase pasada. Entonces, a partir del límite inferior, nosotros vamos a trabajar de manera zigzag, alterna. Dato que trabajo en el límite inferior, dato que se va a pasar a trabajar en el límite superior. Dato que se trabaja en el límite superior, dato que pasa a trabajarse en la segunda fila del límite inferior. Estas dos columnas van a trabajar en conjunto en forma de zigzag, así. Es decir, así pasa para acá, luego aquí y luego acá y vamos a trabajar en forma de zigzag. Entonces, aquí ya yo tengo que ubicar cuál es mi dato mínimo. Bueno, mi dato mínimo en este caso es 1. En este caso, aclaro, no me van a colocar en todo que es 1. En el límite superior, porque no puedo trabajar toda la columna así de manera vertical, sino que la tengo que trabajar como zigzag. Ahora voy a llenar la columna del límite superior. ¿Cómo la lleno? Pues lo expliqué en la clase pasada y hoy, como en clase de repaso, lo voy a volver a repetir. Tecleo igual, selecciono el dato que está en la fila del límite inferior, en este caso es 1, y le voy a sumar el intervalo de clase. Eso me da 2.5. Ese 2.5 que está aquí, lo voy a colocar al lado. 2.5. Muy bien, no ha pasado nada. Un momentico. 2.5. Bien. Hay un problema, muchachos. No me quiere dejar copiar. Vamos a ver qué es lo que le sucede acá. Déjenme borrar aquí. Si de repente está ahí una formulación que no estoy viendo. Extrañamente me está marcando la clase. Bueno, voy a tener que hacerlo de la otra manera. Un momentito. Vamos a ver, no sé qué es lo que puede estar sucediendo aquí, que me está señalando la hora. Yo no sé si es que de repente tengo una tecla mal posicionada. Un momento, muchachos, déjenme solventar esta dificultad que tengo.
Vamos a ver si sucede con esta. Con esta no sucede. Bien, me va a tocar eliminar la fila por completo porque parece ser que en esta fila tengo un dato una formulación que por ahora no quiero ni tocar. No estoy dispuesta ahorita a averiguar el problema. Voy a nuevamente a reorganizar la fila. Ok. Y obviamente, pues, esto va a cambiar. Todo tiene solución. Muy bien. Aquí debe terminar con amarillo. Muy bien. Después vamos posicionándolo. Bien. Entonces, este 2.5 que está acá, lo vuelvo a colocar aquí en el límite inferior. Y luego aquí en el límite superior, es decir, yo voy a trabajar, es el límite superior. El límite inferior va a ser solamente para copiar los resultados del límite superior. No sé si me explico. En el límite superior voy a hacer las formulaciones y en el límite inferior voy a colocar el resultado de esas formulaciones. Entonces, ahora voy a ¿qué? A sumar lo que tengo aquí en el límite inferior, le voy a sumar el intervalo de clase. Y eso me da 4. Y coloco mi 4 acá. Luego me vengo para la fila número 3, igual que voy a hacer, voy a sumar el dato que tengo acá en el límite inferior y le voy a sumar el 1.5 y eso me da 5.5. Recuerde que para saber si está bueno, aquí debemos terminar en el dato máximo de los datos principales. Ahora ese 5.5 lo pongo acá y aquí vuelvo a ejecutar la fórmula. Sumo el dato que tengo acá más el intervalo de clase. Y eso me da 7. Ese 7 lo posiciono para acá y entonces vuelvo a aplicar la fórmula. Sumo el 7 que tengo aquí al lado más el 1.5. Ahora ese 8.5 lo coloco aquí y me vengo para el límite superior y tecleo. Sumo lo que tengo aquí al lado más el 1.5. Y eso me da 10. ¿Está bien? Claro que está bien porque me terminó en el dato máximo. Si no me termina en el dato máximo, ¿qué hago? Bueno, vuelves otra vez a revisar porque alguna falla tuviste aquí sacando la cuenta. Haciendo la sumatoria tuviste que haber tenido una falla. Muy bien, todo hasta ahí está perfecto. Ahora los voy a dejar para que copien estos datos en su cuaderno si no tuvieron oportunidad. Recuerden que la clase de hoy debe ser enviada, los apuntes de todo lo que estamos haciendo aquí, debe ser enviado el próximo viernes a mi WhatsApp o correo electrónico. Vamos a dejarle un tiempo para que apunten o tomen las capturas.
Bien, y ahora vamos a llenar lo que es la marca de clase. Y es que en la marca de clase hacemos una operación que lo expliqué en la clase pasada y hoy lo vuelvo a repetir. La marca de clase, puedo hacerlo, llenar el límite inferior y el superior con calculadora. Sí, claro, lo puedes hacer. Pero como es una clase de cómputo, debe de suponerse que debo explicarlo con Excel, no con calculadora. Sin embargo, pues se explican de las dos maneras. Ahora bien, aquí tenemos pues la marca de clase y tenemos aquí la fórmula en azul. Y es que la marca de clase pues es una pequeña operación combinada donde entre paréntesis vamos a sumar el límite inferior con el límite superior y dividirlo entre 2. Ahora, ¿qué es lo que no debes hacer? Lo siguiente, se los explico. Yo voy a teclear igual, ¿no? La fórmula me dice que debo sumar el límite inferior con el límite superior y dividirlo entre 2. Selecciono el límite inferior más el límite superior y lo divido entre 2. ¿Lo vieron? Muy bien. Esto me va a dar 2.25. ¿Qué sucede? Que esto está malo. Deben hacerlo tal cual como está en la fórmula que está ahí en azul. Me dice que debo teclear igual y abrir un paréntesis. Sumar dentro de ese paréntesis el límite inferior más el límite superior. Debo cerrar el paréntesis y dividirlo entre 2. Aquí le estamos diciendo a Excel, mira, yo quiero que me sumes o me hagas la operación que está dentro de ese paréntesis y una vez que lo hagas, ese resultado me lo debes dividir entre 2. Y como puedes observar, al teclear me da 1.75 y no 2.22. ¿Te fijas? Porque hay que hacerlo tal cual como se los pongo. Bien, de esta manera pues yo puedo ejecutar todas esas que están allí. Sumar el límite inferior que sería 2.5 más 4 y lo divido entre 2. Y ese resultado pues lo voy colocando y voy por la tercera fila, abro paréntesis, sumo 4 más 5.5 y el resultado lo divido entre 2. Y luego voy a agarrar el 5.5, lo sumo el 7 en la fila 4 y el resultado lo divido entre 2. Muy fácil, está fácil. ¿Porque es difícil? Nada de difícil. Lo difícil es que te no presta atención. Entonces, aquí les voy a enseñar la técnica del arrastre y es que puedo desde acá arrastrar hasta la última fila y me evito hacer toda la operación. ¿Cómo se hace? Bueno, fácil, me posiciono en donde yo apliqué la fórmula, ¿ves? Aquí puedes observar en la barra de fórmula, la fórmula que yo realicé y en esta pequeña crucecita, en esta esquinita, un cuadrito verde, me posiciono y con botón izquierdo sostenido me mantengo hasta la última fila que deseo. Y listo. Si podemos observar, pues te fijas que en la fila 4, mira, se hizo la operación tal cual es y se traspasó toda la forma. ¿Cuándo debo congelar un dato? Los datos se congelan con el símbolo del dólar. Los voy a congelar cuando me toca trabajar con datos externos que están fuera de esta tabla. ¿Ves? Cuando los datos se encuentran fuera de ella, yo utilizo el símbolo del dólar, pero dentro de ella no hace falta. ¿Por qué no lo utilicé aquí en el límite superior? El detalle estaba en el límite superior que para yo poder llenar el límite superior necesitaba saber el límite inferior. Y el límite inferior se llena con la formulación del dato superior. Por eso es que ahí no pude aplicar técnica de arrastre. Vamos a corroborar si esto está cierto. Pues esto es fácil. Agarro mi calculadora. Vamos con el número 6. Yo voy a sumar 8.5 más 10 y eso es 18.5 y ese resultado lo voy a dividir entre 2. 9.25, ¿cuánto da aquí? 9.25, entonces eso está bueno. Copien esto en su cuaderno y copien la fórmula respectiva.
Bien, y ahora vamos a llenar la frecuencia absoluta. Uy, Dios mío, esta es la frecuencia con que a veces me hace temblar. Y es que la frecuencia absoluta, nosotros vamos a hacer una especie de tecleos que no lo podemos hacer en calculadora. Pero ¿por qué estamos viendo esto? ¿Qué tiene que ver con Excel? Muchas veces me preguntan, fácil, ¿qué estamos haciendo? Fórmula. ¿Y qué se trabaja en Excel? Fórmula, esa es la respuesta. Si usted está viendo un curso de ortografía y le están mandando a investigar cuál es la estructura de una sílaba, sencillo, estás en ortografía, en cómputo estamos en Excel o por ende estamos trabajando formulaciones. ¿Y qué mejor ejercicio que la tabla de distribución de frecuencia, que es donde trabajas fórmulas desde que inicias hasta que terminas? Entonces aquí pues fácil me posiciono en frecuencias y vamos a ver qué es lo que nos dice la fórmula. Dice que vamos a colocar igual y vamos a teclear frecuencia. Y una vez nos colocamos en frecuencia, vamos a señalar los datos agrupados y los datos del límite superior. Luego, seleccionamos toda la columna y tecleamos F2, luego Control Shift Enter. ¡Wow! En la teoría es muy largo, pero en la práctica es muy fácil, muchachos, no se desanimen. Vamos por acá, vamos a iniciarlo desde la primera fila, para que tú veas. Yo sé que da miedo. A mí cuando me toca hacer la frecuencia absoluta, aunque soy experta en Excel, pues no crean que me late de repente el corazón así bastante fuerte cuando me toca trabajar esto, porque una cosa es que yo lo haga en mi privacidad y me equivoque, porque ¿quién no se equivoca, muchacho? Todo el mundo se equivoca, nadie es perfecto. Entonces, otra cosa es que yo tengo una clase en vivo explicando y que cometo un error. No van a ver de que, ay, se equivocó. No, la mí se equivocó. Entonces, no me gusta. Entonces voy a teclear igual y voy a escribir frecuencia. Me va a aparecer frecuencia. Y dice que calcula la frecuencia con la que ocurre un valor dentro de un rango de valores y devuelve una matriz vertical de números. Véase, una matriz. Por eso es que la trabajo y es muy delicada. Entonces, ¿qué vamos a seleccionar? Mire, aquí nos piden, cuando seleccionamos frecuencia, nos dice, mire, necesito que me indique los datos. ¿Cuáles son estos datos que vamos a llenar primero? Pues los datos agrupados. Entonces, aquí voy a seleccionar los datos agrupados desde el primero hasta el último. Hasta aquí. Ya lo seleccioné. Ahora dice que debo colocar un punto y coma. ¿Y dónde dice eso? Aquí, mira, ahí está chiquitico. Entre datos y grupos hay un punto y coma. Y luego debo seleccionar los grupos. En este caso, los grupos van a ser límite superior. Selecciono todos los de límite superior desde la fila 1 hasta la fila 6. Y luego me dice que debo cerrar el paréntesis. ¿Qué hice? Seleccioné frecuencia, seleccioné los datos agrupados desde el primero hasta el último, coloqué punto y coma y luego coloqué, tomé todos los datos del límite superior y ya listo, le doy enter. Wow, 4. ¿Qué pasó aquí? Que le da 4. No sé, pero me da 4. Entonces vuelvo a teclear para explicar un poquito nuevamente lo que acabo de hacer. Entonces escribo igual, escribo frecuencia, selecciono los datos agrupados, me debería dar 3, pero bueno, si da 4, da 4. Sumo los datos agrupados, perdón, selecciono, luego coloco un punto y coma, luego selecciono los datos del límite superior completitos, toditos, 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 y cierro el paréntesis. Bien, aquí yo voy a aplicar la técnica del arrastre, mira, y le voy a aplicar autosuma. Y aquí voy a colocar con énfasis, pues ahora sí voy a colocar con énfasis los cuadritos amarillos donde debe dar correcto. Muy bien, la sumatoria de esto debe dar 20. Debe dar el número de datos trabajados y ves que da 68. Ahora en este caso, pues mira lo que vamos a hacer. Ya seleccionamos los datos agrupados y los grupos de datos que son los del límite superior. Ahí no hay problema.
Pero una vez que seleccionamos que ya hicimos todo este proceso, ahora vamos a ubicarnos donde en la primera fila y le vamos a dar F2. Nuevamente se nos abre la fórmula. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a teclear Control Shift Enter. Control Shift Enter. Perdón, selecciono todo. F2. Control Shift Enter. Muy bien. Me dio 19. Entonces, esto quiere decir que aquí dentro de estos datos hay algo que no está bien realizado. Hay una operación aquí que no está bien realizada porque la sumatoria de los datos agrupados debe dar 20. Para poder saber que está bueno, entonces nosotros debemos trabajar en base a ello. Estos errores suelen suceder, más que todos en vivo, cuando nosotros los explicamos y los detallamos, pero es bueno que sucedan porque esto quiere decir que, bueno, todavía me da chance de borrar. Esto quiere decir que algún dato hay aquí que está malo. ¿Qué sucedió realmente? Entonces hay que empezar a revisar si realmente las operaciones fueron realizadas desde la raíz, porque nosotros tomamos los datos agrupados, pero también tomamos los datos del límite superior. Entonces aquí es necesario retroceder y revisar si realmente, y aplicamos, aquí yo voy a hacer de esta manera, ya les voy a explicar cómo lo voy a hacer yo. Voy a borrar todo este contenido. Mire cómo yo rectifico, esto es lo bueno de equivocarse cuando los resultados no dan. Uno aquí rectifica, yo por ejemplo que voy a aplicar fórmula, rectifico la fórmula. Y entonces comienzo a ver qué fue lo que comenzó a fallar aquí. ¿Ve? Entonces, comienzo nuevamente, el 2.5 lo coloco acá. Recuerde que aquí me salía como un problema en la celda. Entonces acá sencillamente vuelvo a rectificar 2.5 más el 1.5. Muy bien, da 4. Ve cómo se va a ir modificando aquí. Pongo este 4 acá. Y aquí me debería dar, mira cómo se vaya arreglando celda por celda, celda por celda. Entonces aquí sumaría 4 más el 1.5 y eso da. Muy bien. Luego aquí tenemos el 5.5 que es igual. Sumamos el 5.5 más el 1.5. Aquí pasamos el 7. Y aquí tecleamos igual. Pasamos el 8.5 acá. A veces es un mínimo de los datos. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Muy bien, aquí debe terminar en 10. Verificamos que todos los datos estén bien y volvemos a teclear frecuencia. Nos debería dar 3. Porque ya este ejercicio lo he hecho varias veces ya. Y si no me da en este momento, pues hay un error en una de las celdas, porque cuando estaba tecleando, pues se me presentó un dato erróneo que para poder buscar el origen de ella, pues tengo que sentarme a averiguar dónde está. Muy bien, aquí sigue señalando 4. Entonces, la fórmula sigue siendo tal cual. Trabajamos nuestros datos. Momento.
Estamos haciendo la revisión. Sigue apareciendo el error aquí. Aquí debe dar 20, muchachos. Si no da 20, pues no puedo seguir avanzando. Entonces el problema debe radicarse en una de las, marcas de clase. Deben estar relacionadas o de repente, pues, es uno de los, momento que estoy aquí haciendo los ajustes. Muy bien. Em, Seguimos revisando, entonces debe haber un error entonces en los datos agrupados, de repente no los tomé en cuenta, vamos a revisar N3N21. Y, ok, ya vi el detalle está aquí, muchachos, ya lo vi, mire, ve, aquí se ha omitido uno de los datos agrupados, debe ser que sin querer borré un dato, y por eso es que no nos está dando la cuenta. Volvemos nuevamente a arreglarlo, vamos a arreglarlo, ¿por qué no? Igual contar, recuerde que esta primera fórmula la aplicamos y contamos todos los datos agrupados, a lo mejor sin querer omití uno. Sin querer, aquí obviamente me tuve que haber equivocado. Bueno, equivocado no, me falta un dato de acá. Pero nosotros vamos a seguir porque si nos da 19, entonces está bueno. La idea es que nos tiene que dar el número de los datos. En este caso, pues, aquí en el redondeo, vamos a ver qué es lo que nos está indicando el redondeo en la fórmula de Sturge. Nosotros aplicamos el logaritmo de base 20. Entonces aquí sería el logaritmo de base 19 por la cantidad de datos agrupados. Igual seguimos trabajando en base a 6. Es decir, que aquí hasta el momento está bueno el ejercicio. Porque sin querer tuve que haber omitido algún dato. Y nuevamente vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sí, falta un dato por acá, chicos. Falta un dato que sin querer a lo mejor borré y no me di cuenta porque el teclado que tengo es muy sensible y pues ahí está la respuesta. Entonces no está malo, el ejercicio está bueno porque estamos trabajando en base a 19 datos. Entonces aquí nos debe dar la cantidad de datos que estamos trabajando. En este caso estamos trabajando 19 datos como lo pudimos comprobar según los datos agrupados. Bien, muchachos, eso es lo bueno de buscarle una respuesta y vemos que de repente nos equivocamos. Pues no, fue que sin querer mi teclado, como es sensible, borré algún dato agrupado. Entonces, hasta el momento todo está bien, no ha pasado nada. Estamos trabajando en base a 19 datos y la sumatoria de la frecuencia absoluta nos da 19 datos. Recuerda que tus apuntes debes enviármelo el próximo viernes a la clase de repaso, la clase final de repaso. Recuerda que vamos a tener repaso de todo lo que hemos visto. ¿Acepto actividades anteriores? No. Solamente hoy recibo las del viernes pasado. Ya las anteriores que no hayan enviado, hasta ahí llegaron, no son recibidas. Las recibo, pero no las tomo en cuenta. Entonces, chicos, ya hemos terminado la sesión de clase y nos vemos el próximo viernes. Por favor, atentos a la clase. Por favor, puntualidad y responsabilidad. Daniel, por favor, nos estamos viendo. Cuídense, vayan a su break.